Muy buenos días, estimados estudiantes del aula 13M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que bien. Y vamos a dar inicio a lo que sería la última semana de este ciclo con respecto al curso de Geografía y Educación Cívica. Bueno, jóvenes, usted puede ver ya el material. Está presente, lo puede ver ahí en su pantalla. En geografía, el último tema, el tema número 9 de este ciclo, que hoy se termina, que hoy acaba, se titula 5 continentes: América, Asia, África, Europa y Oceanía. Ahora bien, usted sabe que en realidad no son 5 sino 6. Dígame, como primera pregunta de esta última clase, ¿cuál sería el sexto continente que desde luego no está siendo tomado en cuenta? A ver, los leo, jóvenes. ¿Cuál sería el sexto continente? Durante la semana en algunas aulas había un problema de desincronización con respecto al chat. ¿A qué me refiero? Que mientras los chicos escribían, se demoraban en cargar las respuestas. De repente ocurre eso en estos momentos porque he activado el chat y no veo ninguna respuesta todavía. Puede ser que no escriben todavía nada, o puede ser que persista ese desfase en el tiempo. Bueno, en todo caso, jóvenes, contestaré yo porque el tiempo es cruel. El sexto continente es la Antártida, ¿correcto? ¿Por qué no veremos la Antártida? Porque como usted se da cuenta, uno de los aspectos que veremos sobre cada continente es división política. O sea, ¿qué países lo conforman? Y la Antártida no presenta países, ¿correcto? Además, también puede ver usted que en el cuarto punto dice población y calidad de vida. Y si bien es cierto, hay presencia humana en la Antártida, no es población permanente. No es población permanente. Entonces, mal haríamos en eh, proporcionar datos, ¿no? Por ejemplo, sobre IDH, sobre la gente que vive en la Antártida. Es por esa razón. ¿Ya? En cambio, en los continentes que usted puede ver ahí en la pantalla, aparte de división política y población, también veremos la geomorfología, que es la ciencia que estudia el relieve, la hidrografía, es decir, ríos y lagos, los recursos con los cuales cuenta y las actividades económicas más importantes. Bueno, jóvenes, el chat lo tengo todavía libre. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces. ¿Con qué continente comenzamos? Con nuestro continente, con América. América es el segundo continente más grande del mundo. Claro, después de Asia. Cubre el 8,3% de todo el planeta. Parece poco, ¿no? 8,3%. Pero sí, nos preguntamos, ¿qué porcentaje cubre de la superficie emergida, es decir, de los continentes? Ahí la cosa cambia. Es 30,2%, casi la tercera parte. Límites. Por el norte, América limita con el océano glacial ártico, como todos pueden ver. Baña las costas de Alaska, que está de morado, Canadá, que está de verde, y Groenlandia, que está de naranja. Océano glacial ártico. Por el oeste, el océano Pacífico. Por el este, por el oriente, el Atlántico. Y por el sur tenemos como extremo del continente, en Chile, Cabo de Hornos. División política. América está conformada por 35 estados independientes, 35 países soberanos, 23 territorios dependientes y un estado libre asociado. A ver, sobre el último, no les decía yo, siendo las 8:04 de la mañana, recién se activa el chat. Recién veo sus mensajes, jóvenes. Ya me parecía raro que nadie escriba, ni siquiera para un saludo. Dije, qué raro. Bueno. Saludos a Maricielo Milagros. Buenos días. Igualmente a Alanis Milén, Rodrigo Alonso, Manuel Eduardo, Samir Jorge, ¿no? Y mediante ellos, saludos a todos los demás. Cuando
Decimos que Puerto Rico es un Estado libre asociado, ya asociado a qué otro país, no lo olviden, a los Estados Unidos, lo cual le da una situación de semidependencia. Sí, Puerto Rico es un híbrido, es la transición entre lo que es un país independiente y lo que es un territorio dependiente, ¿ya? Estado libre asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico. La superficie del continente es de 42.262.142 kilómetros cuadrados. Bueno, eso no es tan importante con respecto a saber exactamente la superficie, pero recuerda que es el segundo continente más extenso. Ajá, aquí tenemos una pregunta de Rodrigo que dice, profesor, a ver, un ejemplo de territorio dependiente. Sí, hay varios. Por ejemplo, la isla más grande del mundo aparece en nuestro mapa de color naranja. Sí, la isla más extensa es americana. Como ustedes pueden ver, se llama Groenlandia. Groenlandia no es un estado soberano, es un territorio dependiente. ¿Dependiente de qué país? A ver, los leo, jóvenes. Groenlandia es un territorio dependiente. ¿De quién? ¿De Canadá? No. ¿De Estados Unidos? No. Me adelanté, Rodrigo. Claro, uno pensaría por la proximidad, ¿no? Así es, Maricielo. De Dinamarca. Groenlandia le pertenece a Dinamarca. Otro ejemplo. ¿Se han percatado que dentro de Sudamérica, de las tres Guyanas o Guayanas, como quiera llamarlo, de las tres Guayanas, una todavía, no se preocupe, Rodrigo. Lo bueno es que usted en el futuro va a contestar bien si hay una pregunta relativa a Groenlandia. Les decía, de las tres Guayanas, ¿podemos afirmar que las tres actualmente son soberanas? Las tres Guayanas, esos tres territorios que conforman las Guayanas en Sudamérica, ¿podemos afirmar que los tres territorios son soberanos? ¿Sí o no? A ver, jóvenes, los leo, los leo. ¿Las tres Guayanas son soberanas? Y la respuesta es no. ¿Por qué, profesor? Porque dos se independizaron hace varias décadas. Guyana, la vecina de Venezuela, y con quien tiene problemas limítrofes por zonas petroleras, de repente sabe algo al respecto, hay problemas limítrofes entre Guyana y Venezuela, que datan del siglo pasado. Antes ni se peleaban porque no se sabía que había petróleo en la zona en disputa. Sí, si no me cree, puede googlear a ver qué sale, ¿no? En el buscador. Ponga, ¿no? Venezuela, Guyana, frontera, o problemas fronterizos, o disputa territorial. Le va a encontrar información importante. Bueno, jóvenes, Guyana, la vecina de Venezuela, y con quien tiene problemas limítrofes, Guyana, se liberó del Reino Unido en los años 70. La vecina de Guyana se llama Surinam, lo mismo, se independizó de los Países Bajos. No me voy a cansar de decirlo. Recuerde que el Estado oficialmente se llama Países Bajos, no Holanda. Pero todavía me percato que hay mucha gente que se descuadra, ¿no? Veo que se pierde cuando uno escucha Países Bajos. ¿Qué es eso? Países Bajos. Países Bajos es lo que usted llamaba Holanda. Bien. ¿Cómo se llama el tercer territorio? Ya, ese territorio es dependiente. Su propio nombre indica de qué país europeo es dependiente. ¿Cómo se llama el tercer territorio? Porque Guyana, Surinam son independientes. ¿Nadie? Bueno, se van a agarrar de cabezas. Ah, ya está, correcto, Cristian. La Guayana francesa, aunque le diré que oficialmente es Guayana. Oficialmente se llama Guayana. Más bien la otra sí se llama Guyana. La vecina de Venezuela, Guyana.
pero la dependencia se llama Guayana. Guayana francesa, pero igual, jóvenes, letras más, letras menos. Al final el examen que usted va a dar es para marcar, no para escribir. Ahí está Maricielo corrigiendo. Muy bien. Guayana francesa. Otro ejemplo de dependencia. Ya, sigamos. ¿Alguna vez había escuchado usted el nombre de Aruba? ¿Le suena Aruba? Diga sí, diga no, pero por favor, diga algo. Aruba. Me imagino que sí. Aruba. Algunos estarán pensando, profesor, por supuesto, es mi marca de refresco favorito. Yo voy al tambo y compro mi Aruba. Heladita, profe. Sabor naranja. No, no me refiero a esa Aruba. En todo caso, la marca utiliza el nombre de una isla del Caribe llamada Aruba. Aruba es una dependencia de los Países Bajos en el Caribe. El helado. Ah, verdad, tiene razón, Cristi. También el nombre del helado, ¿no? Es un helado, dice. Ya, pero yo pensé que se referían todos a la isla. Ya, para que nunca crea solamente que Aruba es un helado o es un refresco. Ya, rápido, jóvenes. Busquen, busquen en el ciberespacio imágenes de Aruba. Y la más espectacular que encuentre, péguela en el chat. Para que sepa algo de la economía de Aruba. Usted dirá, profe, ¿la economía? ¿Puedo yo saber sobre la economía de Aruba solamente mediante una foto? Le apuesto que sí. Con la foto se va a dar cuenta de dónde Aruba obtiene sus principales ingresos. ¿Qué es lo que sustenta la economía de Aruba? En la foto está la respuesta. Te dirá, profesor, seguramente voy a encontrar un pozo petrolero, una gran fábrica. No. Gracias, Maricielo. ¿No le gustaría acaso a usted pasar una semana completa, ¿no? Luego de ingresar a San Marcos, en la isla de Aruba, para desestresarse y comenzar con fuerza sus clases, ya como Cachimbo 2022? Ajá. Miren la foto que nos manda Zoe. Pernoctar en alguna de esas casitas a orillas del mar. Cristi dice, no, profe, una semana no. Me olvido de mi ingreso y ya, profe, todo que sea virtual nomás. Que los 5 años sean virtuales, ¿no? Eso es lo que dice Cristi, ¿no? ¡Viva la pandemia! 5 años más de virtualidad. Y me voy a Aruba. Desde ahí sigo las clases. Interesante. Ajá. Sí, pues jóvenes. Ajá, Cristian es amigo de los tiburones ahí. Sí, miren, no había visto la foto. Otra foto interesante es la de Alanís, mire. Miren esas piscinas rodeadas de palmeras a solamente unos metros del mar. En la de Cristian podemos ver el complejo hotelero. Hay una edificación en forma de pirámide trunca, ¿no? Parece miren, en la de Cristian da la impresión que hubiera un sigurat caribeño, ¿eh? Bueno, jóvenes, ahí tiene usted Aruba. Pero, ¿quedó claro, no, jóvenes? ¿Cuál es la actividad económica más importante? El turismo. El turismo. Ajá, como dice Samir, el título en Aruba. Un traslado. Cintia nos muestra otra imagen, otra perspectiva. Sí, también imponente, ¿no? Aruba. Bueno, jóvenes, primero, ¿dónde queda Aruba? En el Caribe. ¿Es independiente? No. Le pertenece a los Países Bajos. Correcto, Alanis. Alanis pregunta por las Malvinas. Las Malvinas también son otro ejemplo de territorio dependiente. Las Malvinas, ¿le pertenecen a Argentina o al Reino Unido?
¿Las Malvinas le pertenecen a Argentina o al Reino Unido? Bueno, jóvenes, Argentina las reclama, pero se encuentran bajo posesión del Reino Unido. Es más, recuerde que hubo una guerra a inicio de los 80, la Guerra de las Malvinas, donde el único país que colaboró con los argentinos fue el Perú. Mientras el resto miraba a otro lado y el vecino del sur ayudaba a los ingleses, nosotros mandamos pilotos y aviones para que los argentinos puedan hacer frente a los ingleses. Sí, un argentino más o menos leído e informado agradece al Perú, agradece a los peruanos el apoyo dado hace ya, mire, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hace 40 años. Este año se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas. Y me dice, claro, Samir, en Aruba se usan euros, porque es una posesión de los Países Bajos. Así es. Así que vayan juntando su platita para irse a Aruba. Ya saben ya, Aruba. Profe, si no me gusta Aruba, ya, puede ir a una isla cercana que también le pertenece a los Países Bajos. Ahora, ¿con qué me saldrá? Pregunté por Aruba y todos pensaron en el helado o en el refresco. Ahora, bueno, lo haré, preguntaré ni modo. ¿Y había escuchado usted el nombre Curazao? ¿Le suena la palabra Curazao? Ya me imaginaba ya. Sí, profe, por supuesto. Ahí compré mi refrigeradora, que se malogró en 2 semanas. Sí, hay una fama que tiene esa tienda también. Sí, profe, al costado de Electra, ¿no? Ajá, ya, ya, ya. La tienda. Ah, mira, los interesados. Cristi encontró el pasaje de ida, $339, ¿no? ¿Sí está bien? Por persona. Interesante. ¿Y les gusta también Curazao? En Curazao se nota más arquitectura neerlandesa. Miren la foto que nos muestra Alanis. Se nota más la arquitectura similar a la que encontramos allá en Europa, en el país de los tulipanes. Curazao. Curazao también es una dependencia de los Países Bajos. A todos estos jóvenes, hemos mencionado que hay 35 estados soberanos. Sí, pues. ¿Usted llegó a entonar en primaria alguna canción relativa, relativa a las Américas? ¿Será la misma que yo canté hace mucho tiempo? ¿Cómo saberlo? Bueno, no queda otra que entonar. Advertencia. Los siguientes segundos podrían alterar su sistema auditivo. ¿Sí? Ya está. Ahí va. 3, 2, 1, 0. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrán eternamente por nuestra libertad. De ahí no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es el coro de los países, la parte que más me gustaba. De repente, sin darme cuenta, ahí comencé a inclinarme por la geografía. ¿Quién lo diría? Teniendo 6 añitos, ya tenía más o menos un norte trazado. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica y no recuerdo muy bien. Ah, y una parte decía,
son hermanos soberanos de la libertad. Y ese también debe ser mi primer silabeo, ¿ah? Porque recuerdo, no sé si la canción era así, pero la profesora nos hacía silabear la última parte. ¿Cuál profesor? Libertad. No decíamos libertad, sino de la libertad. Y digo silabeo porque luego ya tuve que escuchar otro silabeo más tenebroso. ¿Cuál, profesor? Bueno, el silabeo que todos se nos eriza la piel. El del 5 de abril de 1992. Cuando el presidente de turno, ya sabe quién, dijo el mensaje a la nación: disolver, disolver. Bueno, en esos tiempos era libertad, como parte de la canción. Y jóvenes, ¿hay o no coincidencia? Eso no es la misma canción. Se vacilan ustedes, ¿no? Bueno, jóvenes, hay que reírnos, pues. Es la última vez que nos vamos a ver también. ¿Mm? Aquí se acaba todo, jóvenes. Libertad. Bueno, jóvenes, creo que es la misma canción, ¿no? Ahora usted era profesor, y esa canción, qué bacán todo, ¿y por qué la entona? Bueno, porque quería preguntarle si usted, que también sabe la canción, puede afirmar que todos los países americanos aparecen en esa canción. Ah, miren, ahí está. Gracias, Cristi. Gracias, Cristi. Ya voy a copiar y pegar también, ¿ya? Para más tarde, como dicen, recordar es volver a vivir. Claro, se llama el himno de las Américas. Ajá, himno de las Américas. Bien, jóvenes, pero no se escabulla de la pregunta que he realizado. En la canción, en el tema llamado Himno de las Américas, ¿aparecen los 35 estados? Así es, Cintia. ¿Aparecen los 5 estados? ¿Los 35 estados? Yo no creo que... A ver, profesor, voy a ver lo que posteó Cristi y voy a contar. Jóvenes, al ojo. ¿Aparecen en la canción de las Américas los 35 países? No. Aparecen los más conocidos, los más extensos, los más populares. Profe, entonces hay discriminación. ¿Cómo es posible que hay una canción llamada Himno de las Américas y algunos países hayan sido choteados? ¡Qué mala! Encima, en Cívica hemos visto discriminación. ¿Cómo es posible? Sí, pues. Entonces saquemos cara por un país discriminado. Espero que usted sepa de su existencia, porque asumo que como americanos que somos, conocemos a nuestros hermanos. Ya, como si fuera un censo, jóvenes, tiene que decir la verdad. No trate de aparentar, ¿correcto? Ya, ahí va la pregunta. ¿Usted sabía? Sí, usted sabía de la existencia de un estado independiente americano llamado Vicente y las Granadinas. Espero 10 respuestas. ¿Sabía usted de la existencia de un país llamado San Vicente y las Granadinas? Ya, Cristi dice que sí. Ya, va una respuesta. Zoe también, van 2. Manuel no. Kelly sí. Cintia no. O sí, no sé. Dayana no. Cristian no. Recién lo acaba de escuchar Samir. Alanis no. Y acá Cintia nos dice, profesor, mi distrito se llama San Vicente. Sí, Cintia, pero ese es San Vicente de Cañete, seguro. ¿O me equivoco, Cintia? Cintia Brenda. ¿Es San Vicente de Cañete? Ajá. Claro, hermosa tierra. Me hace recordar que alguna vez estuve por Imperial, San Luis de Cañete, Cerro Azul, Quilmaná, cuna y capital del arte negro. Bueno, sí, si tomamos en cuenta la región Lima, es correcto, porque también se pueden molestar nuestros amigos de Ica, ¿no? De Chincha, de Pisco.
pero sí. Y sí, pues es el lugar más cercano a la capital para consumir un aceptable y decente manchapecho. Aquí Cristi nos da información, nos dice, profesor, ya dejen de hablar de San Vicente de Cañete. Ya, muy bien, Cristi, no hay problema. Nos dice, territorio 389 kilómetros cuadrados, comprende la isla principal de San Vicente y las 2/3 partes del norte del archipiélago de las Granadinas. El país es miembro de la Mancomunidad de Naciones, la CARICOM y el ALBA TCP. Su capital y ciudad más poblada es Kingstown, ¿no? Ubicada en la isla de San Vicente. Claro, Cintia. La sopa seca con su carapulcra. Y si es de chancho, mejor todavía. Ajá, ya tienen, como dice Cristian, miren. Ahí Cintia los va a recibir con los brazos abiertos a todos ustedes. Sí, a todos los que ingresen. ¿Ya? Para que sea el filtro más interesante. A todos los que ingresen, ¿sí? Cintia los va a recibir. Claro está, si Cintia ingresa también, pues, ¿no? Claro, si Cintia ingresa también. Porque no se pasen, pues, ¿cómo van a festejar si Cintia está de luto, ¿no? Imagínense, ¿no? Cintia ingresa y a todos los que ingresan con las puertas abiertas para un manchapecho. Ya está. No, mentira, Cintia, creo que le estoy comprometiendo, disculpe. Sigamos mejor, sigamos. Bueno, jóvenes, creo que ya quedó claro. Ah, todavía no. La mayoría respondió que no conocía San Vicente de las Granadinas. ¿Por qué? Bueno, rápidamente, jóvenes, a mí cuánto me gusta. Mira, en realidad para hablar de las Américas podríamos tener 5 horas y nos faltaría tiempo, pero el tiempo es cruel aquí. Entonces vamos a simplificar. América tradicionalmente se divide en 3 partes: América del Norte, América del Centro y América del Sur, ¿correcto? Pero si hacemos eso y consideramos que América tiene solamente 3 regiones, estaríamos dejando de lado otra región. ¿Cuál, profesor? Las islas del Caribe. A las islas del Caribe se les llama Antillas. Las Antillas, que es un archipiélago, se divide en 2: Antillas Mayores y Antillas Menores. Las Antillas Mayores obviamente son las más conocidas. Ejemplo, Cuba, Jamaica, tierra de grandes corredores, cuna del reggae. ¿Ya? Puerto Rico. Bueno, ya que hablamos de cuestiones musicales, cuna del esperpento llamado reggaetón. Puerto Rico. ¿Qué más? Las Bahamas. Y una isla llamada La Española. Pero no hay ningún país llamado La Española, profesor. Es que La Española está conformada por dos. Sí, Cristi, creo que es verdad, ¿no? El mamífero que usted menciona es de Puerto Rico. Bueno, por algo es Estado Libre Asociado, ¿no? Bueno, jóvenes, sigamos. No, lo peor, jóvenes, es que en un par de horas se acabaron las entradas, ¿no? Aquí en el Perú, qué vergüenza. Ya, sigamos mejor, joven, no hagamos hígado. Eh, Hay Antillas mayores y menores. Ah, terminaba la idea. La Española está dividida entre 2 países. Uno es el más pobre del continente, se llama Haití. Y el otro se llama República Dominicana. Esas son las Antillas mayores. Dígame, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda. Profe, ¿qué son estos? Son países independientes que usted no conocía. Estos y algunos más, ¿a qué Antillas pertenecen? ¿A las mayores o a las menores? Ajá, a las Antillas menores. Es por esa razón que son menos conocidos. Además, también tiene que ver la cuestión del idioma. En la mayor parte de esos países se habla inglés, porque fueron colonias del Reino Unido hasta los años 70. Ah, interesante, no me había puesto a pensar. Samir pregunta, profesor,
¿Y cuál sería el gentilicio de Antigua y Barbuda? Como es nombre compuesto, hay ciertas reglas. Más bien, a ver si alguien encuentra ese dato. A ver, google cuál es el gentilicio de Antigua y Barbuda para culturizarnos todos. Sí, así se llama el país. Antigua y Barbuda. Ahora sí, el, el país de las Antillas Menores, que yo estoy seguro todos conocen, es el que está frente a Venezuela. Ah, ahí va, gracias Maricielo. Antiguano, Antiguana. Ya, de las Antillas Menores hay uno que sí es conocido. Está conformado principalmente por dos islas frente a Venezuela. Una isla se llama Tobago y la otra se llama Trinidad. ¿Me puede decir el nombre de la Antilla Menor más conocida? Frente a Venezuela. Por favor, ni se le ocurra escribir Tobago y Trinidad. Los presenté así para que al menos no sea tan fácil. ¿Nadie? ¿Nada, jóvenes? ¿Será posible? ¿Cómo se llama el estado frente a Venezuela que está conformado principalmente por dos islas? Una se llama Tobago y la otra se llama Trinidad. Bueno, cuando lo diga se va a agarrar de cabezazos en el laptop. Se llama Trinidad y Tobago. Bueno, se le pasó, ¿ah? Sí, sí, no, ya. Es más, creo que vamos a marcar salir en este momento, ¿no? ¿A qué hora me tocaba salir del salón? A las 9:50, ¿no? Creo que ha llegado el momento de la despedida. Bueno, jóvenes, fue un gusto haberles dictado. No, mentira, jóvenes, mentira, mentira. Estoy bromeando. Pero ¿cómo es posible que se les haya ido, jóvenes? O quería que yo le diga exactamente lo siguiente. Profesor, lo que pasa es que usted debió decir que es un país formado por dos islas. Una se llama Trinidad y la otra se llama Tobago. ¿Por qué no se engaña? Usted nos dice que una se llama Tobago y la otra se llama Trinidad. Jóvenes, solamente cambié el orden, como para que no sea muy fácil y no se moleste, no se ofenda por la pregunta tan sencilla. Pero a veces pasa, jóvenes, pasa en las mejores familias. Bien, y para que nunca se olvide, porque se le olvidó, de Trinidad y Tobago, ¿qué le parece? Que en vez de estar renegando, me ayuda y postea fotos de ese país. No, no, por si acaso, jóvenes, todo es broma. No me he molestado, por si acaso. A ver, algunas fotitos de Trinidad y Tobago. Y lo mismo, ¿no? Al igual que San Vicente y las Granadinas, al igual que Aruba, que es una dependencia, la actividad económica más importante en esas zonas es el turismo. Tienen playas paradisíacas. Ajá. Ahí está. Gracias, Maricielo. Mira, ahí está la primera foto. ¿Qué les parece? Ajá, mire la del anís. Miren esa isla en forma de regla, en forma alargada. Y la que nos muestra aquí es la parte más natural, ¿no? ¿No le gustaría manejar bicicleta, ida y vuelta por esos lugares? En especial por la foto que nos ha mandado Alanis. Trotar por ahí. ¿O qué importa solamente caminar? Bueno, jóvenes, ya tiene usted ahí una meta que cumplir. Ir al Caribe. ¿Sí? Ya nos dijo por ahí un compañero, $334. Así es, Alanis. Ajá, miren. Y sí, miren, Alanis nos muestra la foto de un habitante de Trinidad y Tobago. La mayor parte de los habitantes son afrodescendientes. En las Antillas,
la mayor parte de la población es afrodescendiente. Recuerden que los españoles fueron los primeros en colonizar esos territorios y producto de las enfermedades, la explotación y las matanzas, gran parte de la población nativa desapareció. Entonces los españoles tenían que repoblar las islas y decidieron traer mano de obra esclava desde África. Sí, hermoso, ¿eh? Trinidad y Tobago, otro paraíso en la tierra. Bueno, jóvenes, dejemos de soñar, y ahora sí, volvamos a clase. Relieve. Ah, y sus carnavales también son espectaculares. Así es, Alanis. Relieve. En América del Norte, llanuras. La gran llanura norteamericana, cubierta por sus praderas. Es la zona de mayor producción de cereales y ganado vacuno. Mesetas. En México, Anáhuac. Y en Estados Unidos, la meseta de Colorado, recorrida o desgastada por el río Colorado, que forma el Gran Cañón. Cordilleras y macizos. En Norteamérica, la más importante, las montañas rocosas, que recorre Estados Unidos y Canadá. En México, la Sierra Madre. Y en Estados Unidos, una cordillera de menor tamaño, muy cerca al Atlántico, los montes Apalaches. En América Central, a manera de continuación de los Andes, tenemos dos cordilleras, la central y la volcánica. Picos más elevados. En Norteamérica, el monte más alto se llama McKinley y llega a 6.194 metros sobre el nivel del mar. En América Central, en Guatemala, el Tajumulco, con 4.222 metros. Desiertos. El desierto de Colorado, el de Arizona y el más temido, el desierto de Sonora, en la frontera Estados Unidos-México. Profe, ¿por qué temido? Bueno, las temperaturas en estos desiertos en verano fácilmente alcanzan los 50 grados centígrados. ¿Usted se atrevería a participar en alguna maratón o carrera en verano que cruce alguno de estos desiertos? Colorado, Arizona, Sonora. Bueno, hay personas que sí lo hacen, ¿ah? Hay personas que hacen carreras a maratones, que participan en maratones en estos lugares. Es exponer la humanidad a niveles, la verdad, que hostiles en cuanto a clima. Pero bueno, hay de todo. Penínsulas. Alaska, Florida, donde se ubica la ciudad estadounidense más latina de todas, Miami. California, que uno piensa en México, pero en realidad uno piensa en Estados Unidos, pero en realidad se refiere a la península de Baja California, en México. Y también en México, pero en la parte sur, Yucatán, península donde se desarrolló la cultura maya. Isla más extensa, Groenlandia, ya hablamos sobre Groenlandia, dependencia de Dinamarca, y no solamente es la isla más grande de América, sino del mundo. Archipiélago, las Antillas, las islas del Caribe. Hay Antillas mayores y Antillas menores. Sudamérica, la llanura más extensa es la llanura amazónica, que abarca 8 países. Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. También tenemos las pampas argentinas, que corresponden a una de las zonas de mayor productividad, de mayor producción de cereales y también de ganado. Argentina, las pampas. En Venezuela, los llanos del Orinoco. Orinoco es el río más importante del país llanero. Ahora ya sabe por qué le decimos llaneros a los venezolanos. Mesetas, en la parte sur, meseta compartida entre Chile y Argentina. Una parte de esta cubierta de hielo, la Patagonia. En Brasil, una meseta de altitud promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. No es muy alta entonces, la del Mato Grosso. Y una que sí llega muy cerca a los 4.000 metros es la meseta compartida entre Perú y Bolivia, la meseta del Collao, en cuya parte central se ubica el lago navegable más alto del mundo, Titicaca. Archipiélagos frente a Ecuador, inspiración de Charles Darwin, famosa también por sus tortugas, las Galápagos. Al sur de Sudamérica, Tierra del Fuego, isla compartida por Chile y Argentina. Y muy cerca a Tierra del Fuego,
pero hacia el este, en el Atlántico, las Islas Malvinas, de las cuales ya hemos hablado. Cordilleras y macizos. La cordillera más importante en Sudamérica es la cordillera de los Andes. Récord mundial, es la cordillera más larga del planeta. Recorre Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y llega hasta Venezuela. Tenemos otros sistemas orográficos también, como el sistema brasileño, que corresponden a elevaciones de promedio 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, si alguien llegase a sus cimas, difícilmente tendría soroche, no son territorios muy altos. O en la frontera entre Venezuela y Brasil, los sistemas Parima y Pacaraima. Desiertos. En Sudamérica se encuentra el desierto más árido del mundo, el de Atacama, en Chile, en lo que fueron territorios antiguamente bolivianos. Y se menciona también el de Sechura, Piura, Perú, desierto sui generis porque tiene bosques de algarrobos. No se olvide que Sechura, o la mayor parte de este desierto piurano, corresponde a la ecorregión bosque seco ecuatorial. El pico más alto de Sudamérica y en general de todo el continente se encuentra en Argentina y se llama Aconcagua, muy cerca de la frontera con Chile, pero territorio argentino. Y el estrecho es el estrecho de Magallanes, entre Sudamérica y Tierra del Fuego, estrecho que comunica el Atlántico y el Pacífico. Hablemos ahora de la hidrografía. Primero de América del Norte. El río de mayor cuenca y mayor longitud es el río Mississippi, que desemboca en el Golfo de México. Nótese que entre Estados Unidos y Canadá encontramos 5 lagos. La zona se denomina Grandes Lagos. De esos 5 grandes lagos, el más extenso es el lago Superior, el más extenso de América y segundo a nivel mundial, solamente superado por el mar Caspio, que está en Asia. Sí, escuchó bien, el lago más extenso del mundo se llama mar Caspio. No es un mar, se denomina mar Caspio. ¿Por qué? Porque sus aguas son saladas, producto de corresponder a la resultante de los residuos de un antiguo océano. Bueno, ¿por qué le menciono sobre los grandes lagos? Porque estos grandes lagos se intercomunican por ríos. Uno de los ríos que comunica a estos lagos se llama Niágara, río que aparece en la primera foto. Aunque el río Niágara es más famoso por una caída de agua que tiene, conocida mundialmente como Cataratas del Niágara, en la frontera Estados Unidos-Canadá. El punto es que el último río que recolecta las aguas de los grandes lagos se llama río San Lorenzo. De esa importancia, río San Lorenzo, el río colector de los grandes lagos, lleva las aguas hacia territorio del Océano Atlántico. Otro río importante, el río Colorado, que recorre la meseta del Colorado. Mira la segunda foto, río responsable de la erosión y formación del Gran Cañón. Este río, luego de recorrer territorio estadounidense, culmina en México, desembocando en el Golfo de California. Y como ya mencionamos, por último, el lago Superior, el segundo más extenso del mundo. Con respecto a la hidrografía sudamericana, recuerde, el Amazonas forma la cuenca más extensa y es el río de mayor longitud. Cuando decimos que forma la cuenca más extensa es porque alcanza 7,2 millones de kilómetros cuadrados. Y tiene 7.062 kilómetros, superando largamente al río Nilo. Pero no lo olvide, cuando afirmamos que el río Amazonas es más largo que el río Nilo, es porque estamos considerando su naciente en qué departamento del Perú, jóvenes. ¿Dónde se forma la primera molécula de agua del río Amazonas? Sabemos que en el Perú, pero ¿en qué departamento? No es Loreto, no es Ucayali. ¿Hasta dónde hay que irnos para rastrear el origen más remoto del río Amazonas? Espero sus respuestas. Gracias, Flavia. Arequipa, provincia de Caylloma, cordillera de Chila. Y ahora dígame,
¿Qué nevado? De los deshielos de qué nevado se forma el río Amazonas. Muy bien, Maricielo. El nevado Quehuilla. Quebrada de Apacheta. Se escribe como lo ha hecho su compañera Maricielo Milagros. Así, exacto, Quehuilla, no lo olvide. Otro río importante, el río Orinoco, del cual ya hablamos. Sirve de frontera entre Venezuela y Colombia al inicio y luego recorre territorio venezolano, desembocando en delta, en el Océano Atlántico. El segundo río más importante de Sudamérica es el río de la Plata. Curioso, porque adquiere ese nombre recién en la parte final. La mayor parte del curso tiene otros nombres. Por ejemplo, en Brasil, río Paraná. Luego llega a la frontera entre Paraguay, Argentina, muy cerca de Uruguay. Y ya en la parte final se llama Río de la Plata. Tiene un récord mundial. ¿Cuál es? Posee la desembocadura más ancha del mundo. Cuando un río desemboca en forma de embudo, se dice que desemboca en estuario. Forma el estuario más grande del mundo. Y para terminar sobre la hidrografía sudamericana, tenemos la reserva de agua subterránea de mayor superficie en el planeta. Se ubica debajo de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y se llama Acuífero Guaraní. Ahora veamos cómo vive la gente. Se podría asumir que como América es el segundo más extenso, sea el segundo más poblado, pero no es así. En cuanto a población, América pasa al tercer lugar, porque posee solamente poco más de 1.000 millones de habitantes. África, que es más pequeña que América, tiene más población, 1.250 millones. Ya sabe entonces, la población de América es ligeramente superior a 1.000 millones. ¿Cuánto es la densidad poblacional? 24,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Muy cercana a la que tiene el Perú, que es 25 o 26 habitantes por kilómetro cuadrado. De las tres Américas, es Centroamérica la más densa, dado que es la región más pequeña. Tiene casi 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicadores poblacionales. Tasa de natalidad de América del Norte. Usted ve que dice ahí 1,4%. Bueno, 1,4 por 100 es como decir 14 por 1000. Entonces, natalidad en América del Norte, 14 por 1000. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta 14 por 1000? Que por cada 1000 norteamericanos en un año nacen 14 niños. América Latina, la natalidad es mayor. Dice ahí 1,65 por 100. Ya. Eso también puede ser leído como 16,5 por 1000. ¿Qué significa? Que por cada 1000 latinoamericanos en un año nacen 16,5 niños. Tasa de mortalidad. América del Norte, 6 por 1000. América Latina, 6,4 por 1000. Tasa de crecimiento natural, baja, 1,3%. Recuerda que en el Perú, lo vimos, si no me equivoco, la semana pasada, es 1,0%, 1%. Tasa de fecundidad. ¿Qué es la tasa de fecundidad? Indica el número de hijos por mujer en edad reproductiva. ¿Cuánto es en América del Norte? 1,9 hijos. Y en América Latina más, 2,2. Población urbana. En las tres Américas, la mayor parte de la población vive en las ciudades. En Norteamérica, 82%. En Centroamérica, prácticamente 74%. En Sudamérica, 79%. Esperanza de vida, promedio 75 años. O sea, menos que el promedio del Perú. Recuerda que en el Perú es casi 77. IDH, Índice de Desarrollo Humano. ¿Cuáles son los países con mayor IDH? Los 4 están en el grupo de muy alto. Canadá y Estados Unidos sobresalen porque están por encima de 0,900. Y más abajo, Chile y Argentina. ¿Cuáles son los 4 países con menor IDH? De esos 4, 3 están en el grupo de IDH medio.
Y los tres son centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, por encima de 0,600. Y el más bajo en América, el más pobre, es Haití, que tiene cifras muy similares a países de África subsahariana, 0,511. Recursos y actividades económicas. En América del Norte, el hierro y el carbón es importante en Estados Unidos y Canadá. Oro y plata en México, especialmente la plata. Recuerda que México es el primer productor de plata a nivel mundial. Segundo es el Perú. Petróleo en Alaska y el Golfo de México. Y la agricultura es de alta tecnología, o sea, intensiva, especialmente en las llanuras norteamericanas, en las praderas centrales. América Central y el Caribe, la actividad que congrega mayor número de trabajadores es la agricultura, sobresaliendo cultivos como el café, cacao, plátano y caña de azúcar. Hay algunos yacimientos de oro y plata, y la otra actividad económica muy importante, lo hemos visto en las fotos, es el turismo, especialmente en el Caribe. En América del Sur, Perú y Bolivia poseen importantes yacimientos polimetálicos. Hierro en Brasil, cobre en Chile, aunque no aparece en la lista, petróleo en Venezuela, Brasil y Ecuador, recursos forestales en los 8 países amazónicos, que ya mencionamos. Mis jóvenes, eso fue todo lo que usted tenía que saber sobre América. Si nos hemos demorado regular es porque es nuestro continente. Con respecto a los otros, seremos más breves. Asia, por el norte limita con el océano glacial ártico. Baña las costas de Rusia. Por el este, el Pacífico. Por el oeste, Asia se separa de Europa por los montes Urales. Por el suroeste, el Mar Rojo. Y por el sur, el Océano Índico. División política. 49 países independientes. 4 territorios dependientes. 6 estados no miembros de la ONU. Ejemplo, Taiwán. Y 2 regiones administrativas especiales. Estas 2 regiones especiales pertenecen a China. Si son de China, ¿por qué no las estudiamos como territorio chino? Porque la regla fue la siguiente. Macao y Hong Kong, que es más conocido, pertenecieron a Portugal y el Reino Unido respectivamente hasta 1997, año en el cual los 2 países europeos decidieron devolverle el territorio a los chinos, bajo una condición, que se respete su sistema económico. ¿Y cuál es este? El sistema capitalista. China accedió bajo el lema, un país, 2 sistemas. Entonces ya sabe, cuando hablamos de 2 regiones administrativas especiales, nos referimos a Macao y Hong Kong. La superficie de Asia es de 44.500.000 kilómetros cuadrados. Es el continente más extenso y poblado. Aspectos físicos. La cordillera más importante de Asia, qué duda cabe, es el Himalaya. Alberga a la montaña más alta del planeta, el monte Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Muy cerca, como si fuera una cordillera hermana, el Karakorum, que alberga a la segunda montaña más alta del mundo, el K2, también llamado Golden Austin, con 8.611 metros sobre el nivel del mar. Ambas cordilleras son el resultado ¿de qué? Del choque de 2 placas tectónicas, la placa por el sur indo-australiana y por el norte la placa euroasiática. Como las 2 placas son continentales, pregunto, tema de la semana 2. Veamos cómo va su memoria a mediano plazo. ¿Cómo se llama el proceso derivado de 2 placas continentales que colisionan? Le doy las 2 únicas opciones que usted puede tener. Subducción u abducción, jóvenes. Los Himalayas se levantaron por subducción u abducción. A ver qué nos escribe.
Kelly, subducción. Cintia, subducción. Rodrigo, obducción. Manuela, segunda, obducción. Van 2-2. A ver, ¿quién rompe el desempate? Una quinta respuesta. Cristian, obducción. 3-2. Empate de nuevo. Manuel, subducción. Rosa, obducción. 4-3. Ellen de Jesús, obducción. 5-3. Ya lo dejamos ahí. 8 respuestas. 5 han dicho obducción. Ahora 6 con Maricielo. Revive la subducción con Cristi. 4. 4 han respondido subducción. Y 6 obducción. ¿Y quiénes ganaron? ¿Los 4 que dijeron subducción? ¿O los 6 que escribieron obducción? Bien, jóvenes. Y la respuesta es obducción. La subducción, no lo olvides lo que pasa aquí en el Perú. Y explique el levantamiento de los Andes. Los Andes se han levantado por la convergencia de una placa oceánica, miren la diferencia, que es la placa de Nazca, y una placa continental, que es la placa sudamericana. Cuando una placa oceánica y una continental convergen, la placa más densa, que es la oceánica, se coloca como cuña por debajo de la otra, levantando el territorio. Por eso se han formado los Andes. En cambio, cuando son dos placas continentales, como es el caso de la India y la euroasiática, el proceso se llama obducción. Jóvenes, esto último, yo sé que corresponde a la semana 2. ¿Se ha entendido o quiere que lo vuelva a explicar? Recuerde que en el último examen puede venir de cualquier semana. Correcto, Pilar. Ya está. Una breve para Pilar y Cintia que nos piden. Existen 3 tipos de contactos entre placas tectónicas. Convergencia, divergencia y fallas transformantes, cuando uno corre al costado de la otra. ¿Y qué es la menos común? Es la menos común. Ejemplo, la falla de San Andrés. Fallas transformantes. Quedémonos con las 2 primeras. Placas que convergen y placas que divergen. Con respecto a los casos donde las placas convergen, se presentan 2 principales situaciones. Una, que la convergencia sea entre una placa oceánica y una placa continental. Si ocurre eso, la placa oceánica, que es la más densa, se hunde y se subduce, se introduce por debajo de la placa continental, generando un levantamiento a manera de cuña. Así se levantaron los Andes. Eso se llama subducción y genera fosas marinas. En cambio, cuando estamos ante 2 placas, ¿no? Ante placas que son continentales y presentan la misma densidad, ¿correcto? El proceso en cuestión que genera el plegamiento levantado se llama obducción. Y como se ha percatado, no hay fosa marina formada, como en la primera. Conclusión, los Andes se levantaron por subducción, en tanto que los Himalayas lo han hecho por obducción. La subducción y la obducción son procesos geológicos derivados de la convergencia de placas tectónicas. Bueno, espero que ahora la última explicación haya podido disipar las dudas que algunos tenían. Ya está. Muy bien. Pero recuerden que eso corresponde a la semana 2, ¿ah? Profesor, lo que pasa es que usted no nos enseñó. No hay excusa, igual usted tiene que hacerlo. Bueno, mesetas. En China, la meseta del Tíbet, conocida como el techo del mundo. Y en Rusia, Siberia Central. Llanuras,
En el norte de Rusia, la llanura siberiana. En China, la parte norte de China, Manchuria. En la parte central y oriental de China, la llanura china propiamente. Y en el norte de la India, la llanura indogangética, llamada así porque es irrigada por dos principales ríos, el Indo y el río sagrado, el Ganges. Desiertos, en la parte suroccidental, en Medio Oriente, el desierto arábigo, el desierto de Siria. Y en China, frontera con Mongolia, el desierto frío de Gobi. Penínsulas por el Pacífico, una península rusa, Kamchatka. También tenemos la península de Corea, que hasta ahora sigue dividida entre dos estados, Corea del Norte y Corea del Sur. Y en el sudeste asiático, la península de Indochina, donde destaca o es más conocido el país de Vietnam. También tenemos a Laos, a Camboya, pero el más conocido es Vietnam. En el Índico, la península donde se ubica la India se llama Indostán. Y en la parte suroccidental del continente, la península arábiga. Pero no solamente Arabia Saudita está en la península arábiga. También tenemos otras petromonarquías, como Emiratos Árabes Unidos y también, jóvenes, el país que este año será la sede del Mundial de Fútbol. País al cual esperamos nuestra selección clasifique. ¿Faltan cuánto ya? Más o menos 3 semanas. Faltan menos de 3 semanas para nuestro día D, en términos futbolísticos. Primero ante Uruguay y luego acá en Lima versus Paraguay. Jóvenes, ¿de qué país estoy hablando? ¿Qué país organizará el Mundial este año? Bueno, ese país se encuentra ahí, en la península arábiga. Qatar. Así es. Qatar es parte también de la península arábiga. Está a orillas del Golfo Pérsico. Ya se imagina el calor que va a ser en esos estadios. Es por eso que el Mundial, a diferencia de otros, no se va a desarrollar como habitualmente era en junio, comenzaba en junio y terminaba en julio. Porque si aplican el mismo calendario de otros mundiales, de jugar junio y julio, implicaría hacerlo en el verano de Qatar, en pleno desierto. ¿Ustedes se imaginan a qué hora serían los partidos? O mejor dicho, ¿a qué temperatura jugarían? ¿A 48 grados centígrados? ¿Usted ha visto lo que le pasó a mi querido club Alianza Lima? El último domingo recibió 4 goles de un equipo de menor presupuesto llamado Alianza Atlético de Sullana. Jugaron a la 1:30 en el horno de Sullana. Temperatura cercana a 30 grados. Con sensación térmica de 32-33. Imagínense. Ya. Pero ese es desierto de Sechura, por último. Aquí estamos hablando de desiertos mucho más cálidos. 48 grados centígrados, 50 grados centígrados. Es por esa razón que el Mundial de Fútbol este año se va a jugar en noviembre. Creo que es octubre, noviembre va a ser el Mundial. Sigamos. Archipiélagos. Japón, Filipinas, Indonesia. Hidrografía. Ríos que desembocan. Buena pregunta. ¿Recuerda, Manuel, que dije yo que en la península arábiga, aparte de Arabia Saudí, teníamos otras, no sé si escuchó bien, dije yo, petromonarquías? Claro, lo dije rapidito, ¿no? Y ya sintetizando toda la información. ¿Por qué cree usted que dije petromonarquías? Ajá, por eso, pues. Porque más del 95%, jóvenes, creo que quedo corto, ¿ah? 95 es corto. Creo que el 99% de los ingresos, ¿no?, en esos países es por el petróleo. Tienen bastante petróleo. Tanto petróleo que van a hacer un mundial de fútbol. Para que vea la cantidad de dinero que tienen en Qatar. Rápido. Chequé los estadios en los cuales se va a jugar este año el mundial. Algunos parecen bases espaciales. Hay otro que parece una nave de Star Wars. Mire la foto de los estadios y fíjese cuánto se habrá gastado nada más en cada uno.
y compare con nuestros estadios acá. Si gustan, pues mientras voy explicando pueden pegar para que el resto pueda también apreciar. Pegar fotos de Qatar, los estadios. Ajá, ahí está lo que decía Maricielo, ¿ve? Miren ese estadio. Espectacular. Parece una imagen sacada de una película de ciencia ficción. Bien. Ríos que desembocan en el Ártico. Ah, igual, Cintia, ¿ah? Muy bien. El Yenisei, el Obi y el Lena en Rusia. En el Pacífico. Recorren China. El Juanjo o amarillo. Y el más importante, el Yangtze-Kiang o Río Azul. En Indochina, el Mekong. Desembocan en el Índico, ya los mencioné. El Ganges y el Indo. Lagos. El Mar Caspio es el más extenso. Y el Baikal en Rusia, el más profundo. Gracias a Alanis, gracias Maricielo, a Cintia también, nuevamente a Maricielo, por las fotos, por la colaboración. Ajá, pues dice Alanis, profesor, ¿van a jugar fútbol en la Tierra o en el espacio? Sí, pues parece que van a jugar en otro sistema planetario. Bueno, jóvenes, en alguno de esos estadios podría jugar la selección peruana. Todo depende de estos partidos que vienen, frente a Uruguay y Paraguay. Nos jugamos el todo por el todo. Jóvenes, para terminar casi ya, población y calidad de vida. Asia es el continente más poblado del mundo, con 4.700 millones de habitantes. Los dos países más poblados son, primer puesto China todavía, cerca a 1.400 millones, seguido de la India, cerca a 1.300 millones. Densidad poblacional, poco más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta del mundo. Mayor densidad Singapur, cerca a 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La menor, no solamente de Asia, sino en el mundo. Lo vimos en una clase pasada. Mongolia, solamente 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicadores poblacionales. Crecimiento natural, el segundo más alto del mundo, 1,9, solamente superado por África. Natalidad, 20 por mil. Mortalidad, 7 por mil. Fecundidad, el segundo, la segunda cifra más alta del mundo, solamente superada por África, que es casi 5. 2,3 hijos por mujer en edad reproductiva. Analfabetismo, y esto es lamentable, 12,3% en varones adultos y casi la cuarta parte, 23,7% en mujeres. Esperanza de vida, mucho menos que América, 67,3 años. Distribución por área de residencia, más de la mitad de la población de Asia vive todavía en el campo, es rural, aunque hay algunos países donde prima lo urbano, como Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Emiratos Árabes Unidos o la misma Qatar, que hemos visto en fotos a través de sus estadios. El país más pobre de Asia no es Afganistán, no es Siria, aunque también están en el grupo. Si no, miren la foto, y es terrible, niños clamando por ayuda en un país destrozado por la guerra. Y sí, pues jóvenes, este panorama lo sufre Yemen desde hace más o menos una década, pero no llama la atención del mundo. ¿Serán porque los niños en Yemen no son rubios y no tienen ojos azules? Se ha visto algunas noticias de la última semana, la verdad que es para lamentarnos como especie humana. Que usted escuche de personas de a pie decir cosas como esas, bueno, no hay de todo. Pero escuchar a periodistas, analistas, políticos europeos esta semana decir que lo que está pasando en Ucrania, claro que es una tragedia, claro que está mal la invasión, nadie niega eso, pero decir que esto que está pasando en Ucrania no es lo que está pasando en Siria, no es lo que está pasando en Afganistán, porque aquí estamos hablando de niños europeos. ¿Cómo es posible que sean refugiados y estén en estas condiciones personas de cabello rubio y ojos azules? Revise las noticias de la última semana y la verdad que es una vergüenza. Pero bueno, lo dejamos ahí mejor. IDH de Asia.
Los 4 países con IDH más altos son Hong Kong, que es una región especial de China, primer puesto. Singapur, tercero Israel, cuarto Japón y de Yapa, Corea del Sur. Los 5 con 0,9, por encima de 0,900. Los 4 países con peor IDH son, de esos 4, dos tienen o pertenecen al grupo medio, Siria y Pakistán. Y los de IDH bajo, Afganistán y el último, Yemen. Principales recursos y actividades económicas. Bueno, dividamos Asia en 4 zonas. Región siberiana, zona norte, en Rusia. La zona más fría destaca la extracción de carbón y petróleo. En las zonas templadas, donde hay bosques, la actividad forestal. Y en las zonas de las estepas, que son praderas frías, el cultivo de trigo, cebada y la crianza de bovinos y ovinos. Bovinos son vacunos. Región central, Mongolia, Kazajistán. Agricultura y ganadería extensiva, limitada. Hay importantes yacimientos de petróleo. La más poblada, la región monzónica, que abarca China, India e Indochina. China e India destacan en la producción de hierro y carbón. China e India, en cuanto a agricultura, es tecnificada y proveen al mundo de arroz y té. Sobresale en la India el ganado vacuno, o sea, el bovino. En Filipinas y Malasia destacan especies forestales tropicales como la caoba, el cedro y el bambú. La foto que vemos en la parte superior parece una ciudad, pero es una refinería petroquímica en Emiratos Árabes Unidos, justamente ubicada en la última región, la suroccidental, que corresponde a Medio Oriente. La agricultura y la ganadería son de subsistencia por el clima desértico, pero sobresale la extracción de petróleo. Es zona petrolera por excelencia. África, límites por el norte, el mar Mediterráneo, por el oeste, el Atlántico, por el este, el Índico, por el noreste, el Mar Rojo, y frente a Sudáfrica, el encuentro, la confluencia entre el Atlántico y el Índico. División política. África es el continente que tiene más países independientes, 54, 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU. La superficie es menor que América, pero tiene más población. Superficie, poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Aspectos físicos. Asia no destaca por grandes cordilleras vertebrales, como lo tiene Europa, Norteamérica o Sudamérica. Sus montes más importantes son periféricos o están en la periferia. Los montes Atlas en Marruecos o los montes Dragones en Sudáfrica. Macizos dentro del Sahara, el macizo de Ajagar y el de Tibesti. Montes más altos. El pico más alto de África se llama Kilimanjaro, con 5.895 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la frontera entre Kenia y Tanzania. Y en Kenia, un monte que se llama igual que el país, Kenia, con 5.200 metros sobre el nivel del mar. Mesetas, la de Adamawa, Ubangi, Darfur, entre otros. Desiertos, el más extenso del mundo, el Sahara. Al norte del Sahara, Libia. Y en la parte sur, el de Kalahari, en Sudáfrica, y el de Namibia. Penínsulas, el Cuerno de África es la península somalí, por Somalia. Y en Sudáfrica, el Cabo. Istmo, el puente de tierra que une África con Asia por Egipto, es el Istmo de Suez. Hidrografía, río más largo de África, el río Nilo, segundo a nivel mundial. Río más caudaloso de África, el Congo, segundo a nivel mundial. En ambos casos, el primero es el Amazonas. También tenemos en Sudáfrica el río Orange, el Níger, que desemboca en el Golfo de Guinea, el Senegal en el Atlántico y el Zambeze desemboca en el Índico, frente a Madagascar. Lagos. Destaca el lago Victoria, no solamente por ser el más extenso del continente, sino por ser el tercero a nivel mundial. El lago Victoria es el tercero en el mundo, porque primero es el mar Caspio en Asia, segundo el lago Superior, el Victoria es el tercero. Otros lagos, Tanganica y Niassa. Población. 1.253 millones de habitantes tiene África, es el segundo más poblado. Países más poblados, Nigeria, 201 millones de habitantes. Seguido de Etiopía, 93 millones. Egipto, 92. Densidad poblacional, 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Crecimiento natural, el más alto del mundo, 2,1%. Natalidad, la más alta, 36 por mil. Mortalidad, 12 por mil. Mortalidad infantil, 41 por mil. ¿Qué significa esto? Que de cada 1.000 niños que nacen, 41 no llegan al año de vida. Fecundidad, 4,75 hijos por mujer en edad reproductiva, la más alta.
Analfabetismo, también la más elevada del mundo, 27,6% en varones y casi la mitad en mujeres. Esperanza de vida, la más baja, 60,2 años, aunque hay países como Argelia, Libia y Túnez, donde se llega a 77, cerca al Perú. Más baja, la más baja del mundo es República Centroafricana, con 53 años. Muy cerca está Chad con 54,2 y Lesoto con 54,3. Distribución por área de residencia. La mayor parte de la población es rural. IDH. Los 3 países con IDH más altos son Mauricio, con 0,804. O sea, está por encima del Perú. Y miren, está en el bloque D muy alto. En bloque de alto, Seychelles, con 0,796, superando al Perú. Y el tercer lugar, Argelia. A este sí le ganamos. 0,748. Esos son los 3 países de mejor IDH. Y uno dirá, profesor, ¿y a qué se debe que Mauricio y Seychelles tengan esos indicadores de envidia para África? Bueno, para comenzar, no están en África continental. Son islas en Oceanía. Disculpe, en el Océano Índico. Ya se imagina la actividad económica más importante, el turismo. A ver, última postilla de fotos, jóvenes. Peguen fotos de Islas Mauricio o Seychelles. Si pega una foto, escriba al costado cuál es para que sus compañeros sepan diferenciar si es de Mauricio o es de Seychelles. Pero en ambas no hay pierde, ¿eh? 3 países con menor IDH en África. El más bajo del mundo, Níger, seguido de República Centroafricana y Chad. Agricultura es la base de la economía africana, dado que la mayor parte de la población se dedica a esta. Predomina la extensiva, aunque la intensiva está a cargo de multinacionales, donde destaca la exportación de café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco, cítricos. Minero y petróleo. Llama la atención que la mayor parte de la población de África se encuentra en situación de pobreza, extrema pobreza, tomando en cuenta el siguiente dato. África concentra el 30% de las reservas mundiales de minerales, plata, coltán, cobalto, tántalo, diamantes y oro. Zonas productoras de petróleo, Nigeria, Angola, Argelia, Libia, Egipto y la República Democrática del Congo. Del infierno pasamos al cielo en términos demográficos. Europa, primero los límites por el norte, el océano glacial ártico, por el este, los montes Urales que los separan de Asia, por el oeste, el Atlántico, por el sur, el Mediterráneo. División política, 50 países. De esos 50, 43 son netamente europeos, 7 son transcontinentales, o sea, euroasiáticos. Y no solamente Rusia y Turquía, también tenemos Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Georgia y Armenia. Europa es el segundo más pequeño, solamente supera Oceanía, cerca a 10.400.000 kilómetros cuadrados. Aspectos físicos, principales cordilleras, separando España de Francia, los Pirineos. En la zona central, la cordillera más importante de los Alpes, entre Italia, Francia, Suiza y Austria. En Rumanía, los Cárpatos. En Italia, los Apeninos. En Grecia y lo que fue Yugoslavia, los Balcanes. Entre el Mar Negro y el Mar Caspio tenemos el Cáucaso, donde se ubica el monte más alto en Rusia, el monte Elbrus, con 5.633 metros sobre el nivel del mar, separando Europa de Asia, los montes Urales, y en el norte los montes escandinavos. También es importante mencionar la presencia de la gran llanura europea, la zona productora de cereales y también importante por la ganadería vacuna. Penínsulas, en el norte, la escandinava, donde encontramos países como Noruega, Suecia y Finlandia. Jutlandia, donde está Dinamarca, la ibérica, que tiene a Portugal y España, la itálica, que es la más conocida, y la balcánica, que ya mencionamos, abarca Grecia y lo que fueron los países que conformaron Yugoslavia. Islas, Gran Bretaña, Irlanda, al norte de estas dos, Islandia, en el Mediterráneo, Córcega, tierra del Gran Napoleón, por eso le decían el Gran Corso, pertenece a Francia, pertenecientes a Italia, Cerdeña y Sicilia, perteneciente a Grecia, Creta, y tenemos el país independiente de Chipre. Hidrografía, ríos que desembocan en el Atlántico, recorriendo Polonia, el Vístula, recorriendo Alemania, el Elba y el Rin, pasa por París, capital de Francia, el Sena, pasa por Londres, capital del Reino Unido, el Támesis, y en España, Portugal, el Tajo. Ríos que desembocan ahora en el Mediterráneo, por España, el Ebro, por Francia, el Ródano, y en Italia, el Po y el Tíber. El Tíber pasa por Roma. Desembocan en el Mar Negro, es el segundo río más largo del continente, se llama Danubio y bate un récord mundial. ¿Cuál es? Recorre más países. No hay ningún río, no hay
algún río en el mundo que recorra 10 estados como el Danubio. Desemboca en el mar Caspio, el más largo de todos, el río Volga y también el río Ural. Desembocan en el Ártico el río Pachora, lagos, los dos son rusos, el Ladoga y el Onega son los más extensos. Europa, población y calidad de vida. Europa se está despoblando de a pocos, mire, ahora tiene solamente 747 millones de habitantes. Es decir, China, que es un país, tiene casi el doble. Países más poblados, Rusia, cerca de 150 millones. De esos casi 150 millones, 110 viven en Europa. Los restantes en Asia, que es una zona más extensa pero menos poblada. Segundo, Alemania con 82 millones. Tercero, Francia con 67 millones. Esperanza de vida en la zona euro, la zona más rica de Europa, 82 años en promedio. En toda la Unión Europea, 80,9. San Marino y Suiza tienen las esperanzas de vida más altas, con 85 y 84 respectivamente. La más baja la tiene la ex República Soviética de Moldavia, con 72 años. Tasa de natalidad, 11 por mil. Fecundidad, la más baja, 1,6 hijos por mujer. Mortalidad, 11 por mil. Densidad poblacional, 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Mayor densidad en el mundo, Mónaco, lo vimos en una clase pasada. Más de 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La menor densidad la tiene Islandia, con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la población vive en la ciudad, 72%. IDH, bueno, esta es la región que está mejor parada en IDH en promedio. Los 3 países con mejor IDH están en el bloque de muy alto. Y los 3 países con peor IDH están en el bloque de alto. Muy alto. Noruega, Suiza e Irlanda. Y los países de peor IDH en Europa son Moldavia, Azerbaiyán y Ucrania. Curiosamente, los 3 fueron territorios que pertenecieron a la Unión Soviética. Principales recursos y actividades económicas. Agricultura y ganadería. En Europa es altamente tecnificada, o sea, es intensiva. Destaca trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa, alberjas y remolachas. En cuanto a ganadería, sobresale el vacuno. Industria automotriz, siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, farmacéuticos, equipo aeroespacial, construcción naval. En la foto, jóvenes, vemos la planta automotriz de una marca alemana. Si se da cuenta, es la marca BMW. Parece una ciudad, ¿no? Miren, parece una ciudad. Y bueno, jóvenes, ahora recién voy a leer el chat nuevamente. Main, disculpe, usted ha pegado algunas imágenes y no he hecho ningún comentario todavía. Pero contemplando las fotos de Mauricio o de Seychelles, queda claro entonces por qué estos países están tan bien parados en IDH o salen bien parados en IDH. Jóvenes, ¿cuál será la actividad económica más importante en Mauricio y en Seychelles? El turismo. Eso es lo que ha salvado a estos países. El turismo. Además, no se ubican dentro del África continental. Son islas en el Océano Índico. Una ventaja también. Lo mismo, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar ahí? Bien. Actividad forestal. En los países donde hay taiga. Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Minería. En hierro y carbón sobresalen Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. En cuanto a petróleo, Noruega y Rusia. Así es, Alanis. Muy buena idea. Ya tienen imágenes espectaculares para su fondo de pantalla. En su celular, en su tablet, en su laptop, en su PC. Pero qué mejor que en su celular, ¿no? Imagínense. Te prende su celular, por ahí alguien observa y dice, ¡wow! ¡Qué hermoso! Y ahí usted da una pequeña clase de geografía. En mi honor. Porque, jóvenes, hoy día nos vemos por última vez. Ya los estoy extrañando, jóvenes. Pero todo tiene su final. Último continente, Oceanía. Continente insular situado entre Asia y América. Ahí está otra. Gracias, Maricielo. Como para fondo de pantalla. Y miren, la mayor parte de personas aseguraría que esas imágenes corresponden al Caribe. Y no es el Caribe, es el Océano Índico. Es más, usted diría,
Eso es de un país africano y no le creería. Claro, de un país africano insular, como Mauricio o Seychelles. Oceanía está conformada por Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Tasmania y 25.000 pequeñas islas dispersas en el Pacífico. División política. Ah, gracias, Cintia. Aunque la foto que usted tiene ahí es de alguno de los lugares que hemos visto hoy día, o ya la tenía ya. Está bonito. Solamente me valora en la pantalla mi imagen, creo, ¿no? Ahí incomodando ahí, la belleza del paisaje. Ah, ya la tenía ya. Pero bueno, puede cambiar, mire. Puede usar una de Mauricio o de algún país caribeño como San Vicente y las Granadinas. Para que no se olviden que existe un hermano americano llamado San Vicente y las Granadinas. O por qué no, también hemos visto Aruba. Y no solamente piensa que Aruba es un helado. División política. 14 países independientes, 18 dependientes. Superficie es el más pequeño, 9 millones de kilómetros cuadrados. Oceanía presenta 4 regiones. La más extensa y poblada es Australasia, conformada por Australia y Nueva Zelanda, más 3 archipiélagos, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Melanesia alberga a los países más pobres, como Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu. Bueno, también está Fiji, que no es tan pobre. Micronesia alberga a Palau, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Nauru. Y la Polinesia a Kiribati, Tuvalu, Samoa y Tonga. Profe, me suena Tonga. Sí, en Tonga ocurrió una erupción volcánica en el mes de enero que activó los sistemas de alerta de tsunami. Ah, ese está bonito, Maricielo, de Aruba, donde se conjuga la belleza natural con la arquitectura neerlandesa. Aspectos físicos, cordilleras. La gran cordillera divisoria en Australia, aunque su punto más alto es el Kosciuszko, con solamente 2.230 metros sobre el nivel del mar. Los Alpes neozelandeses, cuyo monte más alto es el Cook, con 3.764. Pero si queremos encontrar la montaña más alta de Oceanía, hay que irnos hasta la cordillera Sudirman. ¿Cómo se llama el monte? Puncak Jaya, con 4.884 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la isla de Nueva Guinea. Desiertos, los 3 en Australia, Victoria, Arena, Simpson. Mesetas, las 2 en Australia, Kimberley y Atherton. Río más importante, australiano, el Murray-Darling. Lagos más importantes también en Australia, el Eire y el Taupo. Población y calidad de vida. Es el menos poblado. 40 millones de kilómetros, 40 millones de habitantes. País más poblado, Australia con 24 millones. Si le sumamos la población de Papúa Nueva Guinea y la de Nueva Zelanda, estos 3 países de Oceanía juntos son el 91% de todo el continente. Distribución. La mayor parte de la población es urbana. Las principales ciudades son en Australia, Sydney, la más poblada, Melbourne, Brisbane y la capital que está en la foto inferior, Canberra. En Nueva Zelanda, Auckland y Wellington, que es la capital. Densidad poblacional es baja, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad la encontramos en Nauru, una isla donde tenemos 524 habitantes por kilómetro cuadrado. En Australia tenemos 3 habitantes por kilómetro cuadrado, la menor densidad. Y vamos a los IDHs. Los 3 países con mayor IDH en Oceanía son Australia, Nueva Zelanda y Palau. Y los de peor IDH son Vanuatu, Nueva Guinea, Isla Salomón y el último, Papúa Nueva Guinea, el más pobre. Principales recursos. En cuanto a agricultura y ganadería, en Australia y Nueva Zelanda es intensiva. Y el ganado más criado es el ovino. Mire la foto. Cada manchita blanca es una oveja. En Nueva Zelanda hay más ovejas que personas. En el resto de Oceanía es extensiva. Actividad forestal, importante en Australia, Papúa Nueva Guinea e Isla Salomón, donde todavía hay bosques naturales. En Nueva Zelanda sobresalen bosques reforestados. Minería de hidrocarburos sobresale nítidamente por el gran tamaño que tiene Australia, donde se extrae, por ejemplo, oro, plata, hierro, diamantes, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc y carbón. En cuanto a petróleo, sobresalen Nueva Guinea y Australia. Industria, básicamente australiana, sobresale la siderúrgica, seguida de la química y petroquímica. Y recordar que Australia es el primer exportador de lana de ovejas. Primer exportador de lana de ovejas.
Ajá. Mientras algunos ahí no saben qué escoger como fondo de pantalla, si Aruba, si Curazao, si Mauricio, si Seychelles, si Antigua y Barbuda, Cristian ya tiene escogido a Goku. Bueno, pregunta número 1 sobre América. En las Antillas, como Cuba, Santa Lucía y Jamaica, la actividad más importante es la ganadería. Falso. Es el turismo y la agricultura. Los ríos que desembocan en el Pacífico nacen en el flanco occidental de las Rocallosas y los Andes. Verdadero. El acuífero guaraní es la reserva de agua subterránea más importante. Verdadero. La economía de la mayoría de los países de Norteamérica, la mayoría son tres, la mayoría son Canadá y Estados Unidos, se sostiene en la industria de alta tecnología. Verdadero. En la pregunta 1, entonces, la clave es la letra D. Falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Pregunta número 2, relacione regiones de Asia. Región septentrional, o sea, norte, con la D. Posee grandes extensiones de bosque de coníferas. Taiga. Eso es en Rusia. 2, suroccidental, eso es Medio Oriente. Con la C. Comprende países con grandes reservas de petróleo. Hidrocarburos, dice ahí. Meridional, parte sur, con la A. Se ubican entre India y Nepal, Nepal y China. En la parte sur, el monte Everest y el K2. Y oriental, registran IDH muy alto, países como Corea del Sur y Japón. Por tanto, en la pregunta número 2, la clave es la B de barcos. 3, sobre África. La mayor parte de su territorio se encuentra en zona climática tórrida, o sea, tropical. Verdadero. El río Congo es el más caudaloso y desemboca en el Atlántico. Verdadero. El gran valle del Rif se ubica en la parte occidental del continente. Falso, está en la parte oriental. 4, el desierto del Sahara se extiende sobre el trópico meridional. El desierto del Sahara abarca territorio tropical y territorio templado, pero sea uno o lo otro en el hemisferio norte. Y aquí dice meridional, que es sur, por eso es falso. En la pregunta número 3, entonces, la clave es la letra C. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la última sobre Europa. Los montes Urales se ubican en la parte oriental y separan Europa de Asia. Verdadero. Los países de Francia y Alemania registran el mayor número de inmigrantes. Eso es correcto. Francia principalmente de habitantes del norte de África y Alemania de turcos. El río Danubio es el principal eje de comunicación entre el centro y el este. Verdadero. Desemboca en el Mar Negro, no se olvide. Y 4, los países que se ubican en Europa Oriental tienen IDH muy alto. Falso. Tienen IDH alto nada más, porque fueron repúblicas donde predominó el socialismo hasta la caída del muro de Berlín. Países como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, entre otros. Por tanto, en la pregunta número 4, la clave es la letra A. 4A. Si no logró copiar, jóvenes, ahí están las claves. 1D, 2B, 3C, 4A. Bien, en educación cívica, jóvenes, veremos por último tema el conjunto de instituciones que tienen como finalidad prevenir, reducir, mitigar el riesgo de desastres en nuestro país. ¿Cómo se llama este conjunto de instituciones? Se conoce como SINAGER. ¿Qué es el SINAGER? Es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y es necesario que exista algo así en el Perú, por supuesto, porque recuerden nuestra ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Estamos expuestos a movimientos telúricos que podrían generar terremotos o tsunamis. De la misma manera, al ubicarnos en zona tropical, estamos expuestos a fenómenos climatológicos, como por ejemplo lluvias torrenciales, con las consiguientes inundaciones, huaicos, desborde de ríos. También tenemos que hablar de desastres de origen humano, incendios forestales, explosiones. Bien, ahí pueden ver el tema, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER, e Instituto Nacional de Defensa Civil. Y en la última parte, el rol que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
en la seguridad nacional y ciudadana. Seguridad nacional, las Fuerzas Armadas; seguridad ciudadana, orden interno, la Policía Nacional del Perú. Mucha gente reclama que los militares patrullen en las calles y combatan la delincuencia. Bueno, le diré que según la Constitución no es su función. Tendría que haber alguna reforma en la Constitución o una ley especial para que las Fuerzas Armadas puedan también colaborar con el orden interno. Aunque le diré que hay situaciones especiales donde los militares pueden colaborar. ¿Verdad, no, profesor? Yo recuerdo que en el 2020 salía a la calle a comprar pan o a hacer cola en el supermercado larguísima y estaban los militares pidiendo documentos en las calles. Claro, en los primeros días de pandemia. Recuerda. Muchos dirán, profesor, ¿verdad? ¿Y por qué en esa ocasión los militares sí podían hacer labores que suelen hacer los policías? Porque como veremos en la última parte de la clase, correspondía a un régimen de excepción contemplado en la Constitución, llamado estado de emergencia. Hablaremos en la última parte de la clase de el estado de emergencia y la diferencia con el estado de sitio, que en otros países llaman estado de guerra. Aquí le decimos estado de sitio. Bueno, jóvenes, comenzamos. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, siglas SINAGER. Finalidad: identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres. Es un sistema funcional creado por ley. Características: interinstitucional, descentralizado, participativo, sinérgico y transversal. Y mire la imagen que está en la parte inferior derecha. A manera de suma, aparece por la izquierda la ley que crea el SINAGER, el reglamento que pone en funcionamiento dicha ley, y el resultado es, mire ahí, una especie de casita con un techo y dos columnas de color melón. A ver, Cristi me dice, profesor, antes que comience, ¿qué lugar es este? Están que me preguntan, ¿a qué lugar se refiere, estimada Cristi? Si me muestra una imagen, podría decirle porque es... Siempre está sí, dígame, cargando. dígame. Ahí se lo manda. Ah, ya lo está mandando, correcto. Ya, mientras va mandando, sigo explicando entonces, no hay problema. Ya les decía, miren, hay una imagen a manera de una casita. Ustedes que tienen vista del lince, ¿qué siglas aparecen en el techo de la casa, que sería el SINAGER? Si esa casita representa el SINAGER. Ya, si se percatan, dice PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros. Dice PCM. ¿Por qué está arriba y no abajo? Porque la PCM, no lo olvides, el ente rector del SINAGER. Es la cabeza. Es quien toma las decisiones de alguna manera. La PCM es el ente rector del SINAGER. Ya, y este SINAGER, como usted puede ver, se sostiene de dos columnas. Esas son las dos instituciones más importantes del SINAGER. No son las únicas. También son parte de este sistema los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, los gobiernos regionales. Es importante la labor de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, de la sociedad en general que participa. Pero los dos pilares, las dos columnas que sostienen al SINAGER son, como usted puede leer ahí, el CENEPRED y el otro más conocido es el INDECI. Hablemos primero del ente rector, la PCM. La PCM convoca al CONAGER. ¿Qué es el CONAGER? Hablaremos después sobre el CONAGER. Propone la política nacional de GRD. Jóvenes, para hacerlo más rápido, cada vez que yo diga GRD, me refiero a gestión de riesgo de desastres, ¿correcto? Cuando me escuchen
Muy bien. Otra función de la PCM, integra los esfuerzos para garantizar un manejo adecuado de los recursos. Y esto es importante. Implementa acciones para una adecuada articulación de sus dos principales, ¿no? De las dos principales instituciones del SINAGER, el CENEPRED y el INDECI. Ahora, dijimos hace un momento que la PCM convoca al CONAGER. ¿Y qué es el CONAGER? Mire la foto. Está el presidente de la República rodeado de sus ministros. Bueno, el CONAGER es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. ¿Qué hace? Realiza el seguimiento de la política nacional de GRD y toma medidas para su adecuado financiamiento. Lo integra el presidente de la República y de los 18 ministerios, de los 18 ministros, 10 ministros. Los de Economía, Defensa, Salud, Educación, Interior, Ambiente, Agricultura, Transporte, Vivienda y Desarrollo e Inclusión Social. Ah, ya recién ve ahora su captura de pantalla. ¿Qué lugar es ese, no? Bueno, a primera vista es obviamente un territorio europeo. Ahora, ¿qué parte de Europa podría ser? La estructura de la parte superior tiene cierto estilo gótico. No total, pero hay... Bueno, sería cosa de buscar bien, ¿no? Le mentiría si supieras exactamente dónde, en qué país de Europa está, pero que es europeo es europeo. Y es más, de Europa del Norte inclusive le diré. Por la arquitectura es Europa del Norte. Dinamarca, Alemania. Reino Unido no creo. Alemania, Dinamarca, Bélgica, más o menos. Bien. Disney. Bueno, prosigamos. Ahora, hablemos de CENEPRED, organismo técnico responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y plan nacional de GRD. Ya, jóvenes, al grano. En la gestión de riesgo de desastres hay 7 procesos. De los 7 procesos, al CENEPRED le corresponden 4. ¿Cuáles son? Mira a la derecha. Estimación, prevención, reducción y reconstrucción. De los 7 procesos que corresponden a la gestión de riesgo de desastre GRD, CENEPRED realiza 4. Otras funciones: asesorar y proponer al ente rector. ¿Cuál es el ente rector? La PCM. ¿Cómo ayuda el CENEPRED a la PCM? Proponiendo el contenido de la política nacional de GRD. ¿Qué más hace? Establece indicadores de gestión prospectiva y correctiva. Brinda asistencia técnica a los gobiernos en los 3 niveles. Y esto es lo más importante, jóvenes. El CENEPRED, generar una cultura de prevención. De repente esa sea la razón por la cual CENEPRED sea menos conocida, porque tiene que ver con la prevención. Y usted se habrá percatado que en el Perú, preventivos no somos, somos más reactivos. ¿Y quién realiza una gestión reactiva? INDECI. ¿Por qué, profesor? Mire, de los 7 procesos, ¿de cuáles se encarga INDECI? Aquí están. Preparación ante el desastre. Respuesta ante el desastre ya existente. Rehabilitación. La mochila de emergencia tiene que ver con INDECI. Los simulacros. Funciones. Asesorar al ente rector. ¿Cuál es? La PCM. ¿En qué? En la normativa que asegure los procesos. Desarrollar estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional. Ejemplo, los mensajes de texto que nos manda INDECI. Le apuesto que revise su celular. INDECI le ha mandado mensaje de texto para que se cuide del sol en este verano.
Es más, le dice, use bloqueador, tenga cuidado, le dice, no se exponga al sol. INDECI, comunicación con la población. Supervisar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de los procesos. Promover la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana. Administrar los almacenes. También es importante la labor que cumplen los COE. ¿Qué son los COE? Los Centros de Operaciones de Emergencia. Son órganos que monitorean peligros, emergencias y desastres. Administran e intercambian información para la oportuna toma de decisiones en los 3 niveles: nacional, COEN; regional, COER; local, COEL. INDECI administra el COEN. Acá están los 3 componentes de la gestión de riesgo de desastres. De esos 3, CNEPRED se encarga de 2, de la gestión prospectiva y de la gestión correctiva. ¿Qué es prospectiva? Acciones para evitar y prevenir el riesgo futuro. Ejemplo, normas y regulaciones, planes de ordenamiento territorial. También CNEPRED se encarga de la correctiva. Acciones para corregir y mitigar el riesgo. Ejemplo, reubicación de viviendas, reforzamiento de construcciones. En cambio, INDECI se encarga de la gestión reactiva. Acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres. Medidas que incrementen la resiliencia y capacidad de respuesta. Ejemplo, los simulacros. Sistema de alerta temprana. Y, como le dije yo al inicio, de los 7 procesos de la GRD, CNEPRED se encarga de 4. ¿Cuáles son? 1, estimación del riesgo. 2, prevención. 3, reducción del riesgo. INDECI se encarga de 3. 4, preparación ante el desastre. Ya ocurrió el desastre. 5, la respuesta ante el desastre. 6, la rehabilitación. Y la última, reconstrucción, le corresponde también al CNEPRED. Las Fuerzas Armadas en el Perú, su rol, conformada por 3 armas. El Ejército del Perú por tierra, por aire, la Fuerza Aérea del Perú, y por mar, la Marina de Guerra del Perú. Ahí puede ver sus escudos respectivos. ¿Qué son? Instituciones tutelares encargadas de defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos. Pero recuerde, no pueden intervenir en política, o sea, no son deliberantes, y están subordinadas al poder constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Dice que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero igual, las Fuerzas Armadas cuentan con un comando conjunto que efectúa el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares. La otra institución es la PNP, la Policía Nacional del Perú, que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Y las Fuerzas Armadas corresponden al Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas pertenecen al Ministerio de Defensa y la PNP al Ministerio del Interior. Principal finalidad: garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Funciones: organiza el patrullaje integrado con las municipalidades como parte del Plan de Seguridad Ciudadana. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Y le mencioné que existen 2 regímenes de excepción: el estado de emergencia y el estado de sitio. ¿Qué es estado? ¿Qué es estado de emergencia? Bueno, en ambos casos, sitio o emergencia, son convocados por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros y se da cuenta al Congreso. Motivos para estado de emergencia son más comunes, son más frecuentes: perturbación de la paz o del orden interno, toma de carreteras, inseguridad ciudadana, como en el Callao ocurrió alguna vez, catástrofes, desastres o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Ejemplo, la pandemia. En cambio, para estado de sitio, ¿qué cosa tiene que darse? Invasión, como lo que está pasando en Ucrania. Guerra exterior o guerra civil. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Son suspendidos o restringidos. ¿Dónde se suspenden más derechos? En el estado de sitio. Porque en el estado de emergencia, los derechos que pueden ser suspendidos solamente son estos: la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión. Todos los demás son respetados. Estos pueden ser suspendidos. En cambio, en el estado de sitio, los únicos derechos que de todas maneras van a ser respetados son estos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de conciencia y religión, derecho al nombre y a la identidad, derecho a la nacionalidad. Todos los demás derechos podrían ser suspendidos, es un mayor número. Vigencia: estado de emergencia, no más de 60 días. Estado de sitio, no más de 45. Y no es que cuando hay estado de emergencia, por si acaso, los militares toman el poder. El orden interno sigue estando a manos de la PNP.
Lo que puede decidir el presidente es que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional, si él lo cree conveniente. Mis jóvenes, falta un minuto y llegamos a la parte final. Muchas gracias, jóvenes, por su participación en este ciclo. Han sido solamente 3 semanas que los he conocido y la verdad que estoy congratulado con sus respuestas en el chat. Pero jóvenes, todo tiene un final. En todo caso, un gusto haberles dictado. Nos veríamos en, de repente, otra ocasión. Ya saben, mi nombre es Elmer Flores y de nuevo reiterarles mis agradecimientos hacia ustedes. Espero haber estado a la altura de las circunstancias, haber disipado todas sus dudas. Y bueno, llega el momento de la despedida, dando las claves. Pregunta número 1. La clave es la letra C. Profesor, ¿de qué trata la pregunta 1? Hablan de los simulacros y la entidad que organiza los simulacros es el INDECI. Por eso es que la 1 es falsa. ¿Qué dice la 1? Será realizada por la PCM a través del CENEPRED. Falso, a través del INDECI. 2. Permite aplicar y evaluar los planes y protocolos de gestión reactiva. Verdadero, porque corresponde a INDECI. INDECI se encarga de la gestión reactiva. 3. Facilita la gestión de la información en los COE. Verdadero, para la toma de decisiones. Y 4 dice, los simulacros forman parte del proceso de estimación. Falso, la estimación, que es la primera parte del proceso, o es el primer proceso, corresponde al CENEPRED. Por tanto, en la pregunta 1, la clave es la letra C. Vamos por la pregunta número 2. Miren, una casa está a punto de caerse. ¿Qué corresponde? En el marco de la GRD, ejecutar la reubicación de viviendas como una medida del componente que corresponde a la gestión correctiva. Y esto, precisamente, es función del CENEPRED, gestión correctiva. En la 2 marcamos la B. 3. Sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué es correcto? Emiten pronunciamientos deliberantes en temas políticos. Falso. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. 2. Restablecen el orden interno. Hasta ahí es falso. Pero dice en casos excepcionales, si así lo cree conveniente el presidente. Correcto. En estado de emergencia, por ejemplo. 2 es verdadero porque dice en casos excepcionales. 3. Investigan desde su inicio delitos. Falso. Eso lo hace el Ministerio Público. 4. Participan en la GRD del país. Las Fuerzas Armadas intervienen también en la gestión de riesgo de desastres. Verdadero. Por tanto, en la pregunta número 3, la clave es la letra D. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y jóvenes, ahora sí nos vamos. Número 4. Sobre los regímenes de excepción. Al respecto, una de las diferencias entre el estado de emergencia y el estado de sitio es que el primero, el estado de emergencia, presenta causales, motivos más frecuentes para su decreto. La clave es la letra B, porque para decretar estado de sitio, ¿qué cosa tiene que haber? Invasión, que es algo muy complicado, o guerra, tanto externa como interna, es decir, guerra civil. Bueno, jóvenes, en la 4 la clave es la letra B de barcos, y si no ha copiado, ahí están las claves finales. 1C, 2B, 3D y 4B. Voy a dejar de presentar y a leer por última vez el chat que lo tenía desactivado. Pero vamos a ver el chat. Son las 9:52 en mi reloj. Ya nos hemos pasado 2 minutos. Y ya me retiro, jóvenes. Como dije, muchas gracias por sus palabras. En serio. Y bueno, esperemos vernos en alguna otra oportunidad, de repente en la universidad, jóvenes. Cuídense y ojalá pueda cumplir todas sus metas. Saludos fraternos a todos, jóvenes. Chao.